Mi hermano me invitó al bautizo de su hijo para anunciar públicamente que yo era el padre y exigir la mitad de la herencia que me dejó mi esposa. Así que saqué unos documentos que los dejaron helados. Ahora mis padres me suplican. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El teléfono vibró sobre la isla de granito de la cocina, un sonido agudo que rasgó el silencio pesado de la mañana. Era un mensaje de mi madre. No lo leí de inmediato. En los últimos 8 meses, había aprendido a desconfiar de esas pequeñas vibraciones, de esas interrupciones digitales que prometían contacto, pero que a menudo solo traían consigo una nueva ola de soledad. En su lugar, mis ojos se quedaron fijos en la cafetera, observando cómo el líquido oscuro y humeante goteaba lentamente en la jarra de cristal. El aroma llenó el aire, un olor a tierra, a rutina, a normalidad. Era el mismo café de grano que Isabel y yo habíamos descubierto en un pequeño mercado en Oaxaca, el que ella llamaba nuestro secreto para empezar el día. Por puro instinto, mi mano se movió hacia la alacena y tomó 2 tazas. 2 tazas idénticas de cerámica azul que habíamos comprado en nuestro aniversario. Coloqué una junto a la cafetera, esperando a que se llenara. Luego, puse la segunda a su lado. Y fue entonces, en ese simple y estúpido acto de memoria muscular, que el peso de su ausencia me aplastó de nuevo. Isabel no estaba. No iba a bajar las escaleras con el pelo revuelto y esa sonrisa somnolienta que siempre lograba desarmarme. No iba a tomar su taza, soplar suavemente el vapor y decir, huele a gloria, mi amor. La segunda taza se quedó ahí, vacía, fría, un monumento a un fantasma. Me llamo Adrián. Tengo 38 años y soy arquitecto. O al menos, eso es lo que dice mi tarjeta de presentación. Últimamente, me sentía más como un guardián de un museo personal, un curador de los restos de una vida que ya no existía. Hace 8 meses, 243 días para ser exactos, un conductor ebrio decidió que su prisa era más importante que la vida de mi esposa. Y así, sin más, mi mundo, el universo entero que habíamos construido juntos en esta casa, se hizo añicos. La casa. Era nuestro proyecto, nuestro lienzo. Cada pared, cada ventana, cada viga de madera expuesta en el techo era un testimonio de nuestros sueños. Yo la diseñé, pero Isabel le dio alma. Ella eligió los colores cálidos de las paredes, las plantas que ahora se desbordaban de sus macetas en el patio, la textura de las cortinas que filtraban la luz del sol de Querétaro de una manera casi poética. Ahora, esa misma luz se sentía intrusiva, revelando el polvo que se acumulaba en los muebles y la quietud antinatural de cada habitación. Pasé junto a su estudio de camino a la sala. La puerta estaba entreabierta, como siempre la dejaba. Dentro, todo seguía intacto. Su laptop cerrada sobre el escritorio de madera, un chal de lana color mostaza colgado en el respaldo de su silla, una pila de libros con marcadores asomando por las páginas. A veces, por la noche, me sentaba en su silla, pasaba los dedos por las teclas de su computadora y trataba de imaginar qué estaría escribiendo, qué mundos estaría creando. Era novelista. Tenía una forma de ver la magia en lo cotidiano que yo, con mi mente lógica y estructurada, nunca pude comprender del todo, pero que admiraba con una devoción casi religiosa. El dolor, me habían dicho, viene en olas. Mentira. El dolor no es el océano. Es el aire. Está en todas partes, en cada respiración. Es un compañero constante, un susurro en el oído que te recuerda lo que perdiste en el preciso momento en que casi lo olvidas. Finalmente, tomé el teléfono. El mensaje de mi madre era corto, casi telegráfico. Adrián, el bautizo de tu sobrino es el sábado 22. En el San Miguelito a las 12. La recepción será después en Los Laureles. Esperamos verte. Besos. Ni una pregunta. Ni un ¿cómo estás? Solo una orden disfrazada de invitación.
Un nudo se formó en mi estómago, una sensación fría y familiar. Era la sensación de ser un requisito, una pieza que debía encajar en el cuadro familiar perfecto que mis padres siempre se esforzaban por pintar. Y en ese cuadro, yo nunca había sido la figura central. Apoyé la cabeza contra el frío cristal de la ventana que daba al jardín, el jardín que Isabel había cuidado con tanto esmero. Un colibrí se detuvo un instante frente a una bugambilla fucsia, sus alas un borrón imposible de velocidad y color. Isabel los amaba. Decía que eran mensajeros, pequeños milagros con alas. Pero hoy, no veía ningún milagro. Solo veía una taza de café vacía y una invitación a una fiesta a la que mi alma, rota y cansada, no tenía ninguna gana de asistir. La dinámica de mi familia siempre fue un ecosistema delicado y predecible, gobernado por una ley no escrita. Leo era el Sol, y yo era un planeta distante que orbitaba a su alrededor, útil para mantener el equilibrio. Pero rara vez el centro de atención. Mi hermano menor, Leonardo, era el hijo predilecto, el carismático, el encantador, el que siempre tenía una historia increíble que contar, aunque la mayoría de las veces estuviera adornada con mentiras. Yo, en cambio, era el responsable, el estable, el predecible Adrián. El que sacaba buenas notas, el que se graduó con honores, el que construyó una carrera sólida ladrillo a ladrillo. Pero en el universo de mis padres, mis logros eran como el aire, necesarios, pero invisibles. Los tropiezos de Leo, en cambio, eran emergencias nacionales. El recuerdo más nítido de esta dinámica ocurrió hace poco más de un año, en una de esas comidas dominicales en casa de mis padres que Isabel solía llamar el teatro de los domingos. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, el olor a mole de mi madre llenando el comedor. Leo, con su habitual dramatismo, acababa de anunciar que su más reciente emprendimiento, una tienda online de camisetas con diseños irónicos, había fracasado estrepitosamente, dejándolo con una deuda considerable. Mi padre, en lugar de sermonearlo, le dio una palmada en la espalda. No te preocupes, hijo. De los errores se aprende. Lo importante es que tienes el coraje de intentar cosas nuevas. Mi madre asintió con fervor. Claro que sí, mi niño. Tu padre y yo te ayudaremos. Para eso está la familia. Lo observaban con una mezcla de orgullo y preocupación, como si su fracaso fuera una especie de hazaña heroica. 10 minutos después, intentando cambiar de tema, mencioné con una emoción contenida que mi firma había ganado el concurso para diseñar el nuevo centro cultural de la ciudad. Era el proyecto más importante de mi carrera hasta ese momento, la culminación de años de trabajo y noches sin dormir. Mi padre apenas levantó la vista de su plato. Ah, qué bien, Adrián. Felicidades, dijo con el mismo tono que usaría para comentar el clima. Mi madre añadió, eso es bueno, hijo. Al menos a uno de nosotros le va bien en el trabajo. Y eso fue todo. La conversación volvió a girar en torno a cómo rescatar a Leo de su último desastre. Sentí la punzada familiar de la invisibilidad, una sensación fría que me recorrió el pecho. Pero entonces, bajo la mesa, sentí la mano de Isabel buscando la mía. La apretó con fuerza, un ancla en medio de mi frustración. La miré y ella me sonrió, una sonrisa que era solo para mí. Se inclinó y me susurró al oído, su aliento cálido contra mi piel, yo sí te veo, mi amor. Yo sí estoy orgullosa de ti. Para mí, tú construyes catedrales. En ese instante, el resto del mundo desapareció. Ella era mi centro, mi validación, mi hogar. Con ella a mi lado, el teatro de mi familia era solo eso, un espectáculo secundario. Ahora, sin ella, el escenario se sentía mucho más grande y yo, mucho más pequeño. Esa realidad se hizo brutalmente clara hace un par de meses. El teléfono sonó una noche de martes. Era mi padre. Su voz, usualmente autoritaria, sonaba extrañamente melosa. Adrián, hijo, ¿cómo estás? Te oigo un poco apagado. Estoy como siempre, papá, respondí, sin ganas de jugar su juego. Tu madre y yo hemos estado muy preocupados por ti, y también por tu hermano. Ahí estaba. El preámbulo. ¿Qué pasó con Leo ahora?, pregunté,
el cansancio filtrándose en mi voz. No es nada grave, no te alarmes, mintió. Es solo que, bueno, con el bebé en camino, las cosas están un poco apretadas. Sofía tuvo que dejar de trabajar y el nuevo negocio de Leo, digamos que está tardando en despegar. El nuevo negocio era una supuesta consultoría de marketing digital que, por lo que yo sabía, consistía en que Leo pasara 8 horas al día viendo videos en YouTube. Ya sabes cómo es tu hermano, continuó mi padre. Tiene grandes ideas, pero a veces necesita un pequeño empujón para materializarlas. Esperé en silencio, sabiendo lo que venía. Habíamos pensado, tu madre y yo, que quizás podrías ayudarnos a ayudarlo. Temporalmente, por supuesto. Hasta que nazca el bebé y las cosas se asienten. ¿Ayudar cómo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, tú ahora estás solo en esa casa tan grande, y con la herencia que te dejó Isabel, que en paz descanse, tus gastos no deben ser muchos. Habíamos calculado que con unos 30,000 pesos al mes, Leo y Sofía podrían salir adelante sin agobios. Para que no le falte nada a mi nieto. 30,000 pesos. La cifra me dejó sin aliento. No era un pequeño empujón. Era un sueldo completo. Sentí una oleada de rabia. Rabia por su descaro, por dar por sentado mi dinero, el dinero que Isabel había trabajado tan duro para ganar. El dinero que era el fruto de sus novelas, de sus palabras, de su alma. Papá, eso es mucho dinero, dije, tratando de mantener la calma. La familia es para apoyarse, Adrián, replicó, su tono endureciéndose al instante. Isabel, que era una mujer tan generosa, seguro que estaría de acuerdo. Lo hacemos por tu sobrino. Por la sangre de tu sangre. Ese fue el golpe bajo. Usar a Isabel. Usar a un bebé que ni siquiera había nacido. Me sentía acorralado, manipulado. Una parte de mí quería gritar, mandarlos al diablo, decirles que se hicieran cargo de su hijo predilecto de una vez por todas. Pero otra parte, la parte que había sido entrenada durante 38 años para buscar su aprobación, para evitar el conflicto, para ser el hijo bueno, flaqueó. Estaba cansado de pelear. Cansado de sentirme solo. Y en un momento de debilidad absoluta, de anhelo por un poco de paz, cedí. Está bien, papá, suspiré. Lo haré. Pero solo hasta que nazca el bebé. Y sabía que podíamos contar contigo, hijo, exclamó, su voz de nuevo triunfante. Eres un buen hombre, Adrián. Tu madre estará muy contenta. Colgué el teléfono y me sentí vacío. No era un buen hombre. Era un tonto. Un cajero automático con sentimientos. Y mientras miraba la foto de Isabel en la mesita de noche, su sonrisa radiante congelada en el tiempo, sentí que la había traicionado. Le había fallado. Y esa noche, el silencio de la casa fue más ensordecedor que nunca. Un par de semanas antes de recibir la invitación al bautizo, cometí el error de aceptar una de las insistentes invitaciones de mi madre para cenar en su casa. Para que no estés tan solo, mi amor, había dicho, con un tono que mezclaba lástima y reproche a partes iguales. Fui, más por agotamiento que por deseo, anhelando una pizca de normalidad, un eco de las cenas familiares de antes, por más imperfectas que fueran. La velada, sin embargo, fue cualquier cosa menos normal. Leo y Sofía, su novia, ya estaban allí cuando llegué. Sofía lucía un embarazo muy avanzado, su vientre una esfera prominente bajo un vestido floreado. Se movía con la lentitud de quien carga un peso precioso, pero en sus ojos no había esa luz de expectación que había visto en otras futuras madres. Había algo más, una especie de tensión calculadora. Hermanito, exclamó Leo al verme, levantándose para darme un abrazo que se sintió tan hueco como una cáscara de huevo. Olía a una loción cara, una que yo sabía que no podía permitirse. Qué bueno que viniste. Hacía mucho que no te dejabas ver por el nido familiar. La cena fue un interrogatorio disfrazado de conversación. Mientras mi madre iba y venía de la cocina con platillos, mi padre, Leo y Sofía se turnaban para lanzarme preguntas sobre mi vida, todas ellas orbitando, de una forma u otra, alrededor del dinero. ¿Y qué tal el trabajo, Adrián?, empezó mi padre.
¿Muchos proyectos? Supongo que ahora puedes darte el lujo de elegir, ¿no? El trabajo va bien, respondí escuetamente. Oye, ¿y la casa, no se te hace muy grande para ti solo?, intervino Leo, sirviéndose una porción generosa de la ensalada. Deberías pensar en venderla. Con lo que te darían por esa propiedad en esta zona, podrías comprarte un departamento de lujo y aún te sobraría una fortuna para vivir como rey el resto de tu vida. Sentí una punzada de irritación. La casa no está en venta, Leo. Es mi hogar. Bueno, solo decía, se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con codicia. Sofía, que hasta entonces había permanecido en un silencio observador, se unió a la conversación. Su voz era suave, casi melosa. Adrián, ¿y el departamento que tenían en el centro? El que Isabel usaba a veces para escribir. ¿Qué has pensado hacer con él? Me sorprendió que supiera de ese departamento. Era nuestro refugio, un lugar del que pocos sabían. Lo conservaré, dije, cortante. ¿Por qué tanto interés en mis propiedades? Leo soltó una risa forzada. Uy, qué sensible. Solo nos preocupamos por ti, hermano. No queremos que te agobies con tantas responsabilidades. Ahora eres el millonario de la familia, ¿eh? La palabra millonario resonó en la habitación, cargada de veneno. No era un cumplido. Era una acusación. Pero lo más extraño fue el comportamiento de Sofía. Durante toda la cena, no dejaba de mirarme. No era una mirada de interés o de simpatía. Era una mirada extraña, evaluadora, casi como si estuviera midiendo algo en mí. A veces, cuando nuestras miradas se cruzaban, ella apartaba la vista rápidamente, pero en una ocasión, sostuvo la mía por un segundo de más, y en sus ojos vi una mezcla desconcertante de lástima y triunfo. Me hizo sentir profundamente incómodo, como si estuviera siendo examinado bajo un microscopio para un propósito que no alcanzaba a comprender. La conversación derivó hacia el bebé. Mi madre no paraba de hablar de su nieto adorado, de la ropita que había comprado, del color que pintarían la habitación. En un momento, Leo, con un aire de falsa modestia, mencionó que le preocupaba el futuro. Con la economía como está, uno nunca sabe. Quiero darle a mi hijo lo mejor, ¿sabes? Una buena educación, seguridad, que no le falte nada. Mientras lo decía, su mirada se desvió hacia mí, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Fue una mirada cargada de intención. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi casa vacía, no podía quitarme de la cabeza la sensación de haber asistido a una obra de teatro donde yo era el único que no se sabía el guión. Las preguntas sobre el dinero, la extraña mirada de Sofía, la falsa preocupación de Leo, todo se sentía como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Me sentí como una presa rodeada por depredadores que sonreían y pretendían ser familia. Intenté desecharlo como una paranoia, un efecto secundario del duelo y la soledad. Me dije a mí mismo que solo estaban siendo torpes, insensibles, como siempre. Pero en el fondo de mi ser, una alarma había comenzado a sonar, una sirena silenciosa que me advertía que algo muy oscuro, se estaba gestando a mis espaldas. Y yo, ciego por el dolor, estaba caminando directamente hacia ello. El día del bautizo llegó con un cielo de un azul implacable, tan brillante que dolía a los ojos. Me puse el traje oscuro que había usado en el funeral de Isabel. Se sentía extrañamente apropiado, como si fuera a presenciar otra muerte, la de la poca esperanza que me quedaba en mi familia. Conduje hasta la iglesia de San Miguelito, una joya barroca en el corazón de la ciudad, sintiendo el peso de cada kilómetro. La ceremonia fue un borrón de incienso, cánticos en latín y el llanto intermitente del bebé, un niño pequeño y ajeno al que habían llamado Mateo. Observé a mi familia desde la distancia de una de las bancas traseras. Leo y Sofía estaban en primera fila, interpretando a la perfección su papel de padres devotos. Sofía sostenía al niño con una delicadeza estudiada, mientras Leo posaba una mano protectora en su hombro, mirando al altar con una expresión de piedad que yo sabía que era completamente falsa. Mis padres estaban a su lado, radiantes, rebosantes de un orgullo que nunca me habían dedicado a mí. Parecían la estampa de una familia perfecta sacada de una revista.
La bilis me subió por la garganta. La recepción en el salón de eventos Los Laureles fue aún peor. El lugar estaba decorado con un exceso de globos azules y blancos y centros de mesa con ositos de peluche. Había una multitud de tíos, primos y amigos de mis padres, gente que me saludaba con una palmada en la espalda y un «¡qué milagro, Adrián!» o un susurro compasivo de «¿cómo has estado?». Cada saludo se sentía como una pequeña agresión, un recordatorio de mi condición de viudo, de la pieza rota en su mundo de celebraciones. Me refugié en una esquina con un vaso de agua de Jamaica, observando el espectáculo. Leo era el rey de la fiesta, moviéndose entre los grupos, riendo a carcajadas, aceptando felicitaciones. Sofía estaba sentada en una especie de trono improvisado, rodeada de mujeres que admiraban al bebé. Mis padres actuaban como los anfitriones perfectos, asegurándose de que nadie tuviera el vaso vacío, presumiendo a su nieto como si fuera el Mesías. Yo era un fantasma en su celebración, una sombra en el borde de su felicidad. Después de una hora que se sintió como una eternidad, Leo se acercó al pequeño escenario donde un tecladista tocaba una versión insípida de una canción de Luis Miguel. Golpeó suavemente el micrófono, y el murmullo de la sala se fue apagando. «Familia, amigos», comenzó, su voz resonando en los altavoces. «Sofía y yo queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este día tan especial, el día en que nuestro pequeño Mateo recibe la bendición de Dios». Hubo un aplauso cortés. Sofía, desde su silla, le lanzó una mirada de adoración. Era una actuación digna de un Oscar. «Hoy es un día de alegría, un día de celebración», continuó Leo, su tono volviéndose más solemne. «Pero también, es un día de verdad. Hay algo que hemos guardado en nuestro corazón por demasiado tiempo, una verdad que debe ser dicha, aquí, ante las personas que más queremos». Un silencio expectante se apoderó del salón. Sentí que todos los ojos se posaban en él. Mi alarma interna, esa que había estado sonando débilmente durante semanas, ahora aullaba con la fuerza de un huracán. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra mis costillas. ¿Qué iba a decir? Leo respiró hondo, como un actor preparándose para su gran monólogo. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en mí. Me miró fijamente, y en su mirada vi un destello de triunfo cruel. «Hoy, además de celebrar a mi hijo», dijo, su voz quebrándose con una emoción fingida, «tengo que confesar algo. El hombre que ven aquí, no es el padre biológico de Mateo». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a mi tía Chela llevarse una mano a la boca. Mis primos se miraron entre sí, confundidos. Mis padres, sin embargo, permanecieron impasibles, sus rostros una máscara de tristeza ensayada. El mundo pareció ralentizarse. El aire se volvió denso, pesado, difícil de respirar. Sabía, con una certeza helada y absoluta, lo que venía a continuación. Era como ver un coche a punto de estrellarse contra ti en cámara lenta, sin poder mover un solo músculo para evitarlo. Leo levantó un brazo y me señaló. Su dedo era un arma, y yo era el blanco. El verdadero padre de esta criatura, su voz se elevó, llenando cada rincón del salón, el hombre que sedujo a Sofía en un momento de debilidad, el hombre que debe darle su apellido, su honor y su legado, es mi hermano. Adrián. La bomba explotó. El silencio se hizo añicos, reemplazado por un estruendo de jadeos, susurros y exclamaciones de incredulidad. Sentí cientos de ojos clavándose en mí, juzgándome, condenándome. Mi mente se quedó en blanco. No podía pensar, no podía respirar. Era una pesadilla, una broma macabra. Sofía, en el momento justo, rompió a llorar, un llanto desgarrador y falso que se clavó en mis oídos. Y entonces, para completar la escena, mis padres caminaron hacia el escenario. No hacia mí. Hacia Leo. Mi padre lo abrazó, mientras mi madre acariciaba la espalda de Sofía. Se pararon allí, a su lado, formando un frente unido, una fortaleza de mentiras. Mi padre tomó el micrófono que Leo le ofrecía. Miró a la multitud, y luego me miró a mí. Su expresión no era de ira. Era de una profunda y decepcionante tristeza, una actuación magistral. No sabemos qué decir,
dijo, su voz resonando con autoridad moral. Estamos devastados. Adrián, hijo, ¿cómo pudiste? ¿A tu propio hermano? ¿A tu familia? La acusación pública, lanzada por mi propio padre, fue el golpe final. Me sentí desnudo, desollado vivo en medio de un circo romano. Mi familia eran los leones, y yo era el cristiano indefenso. El mundo a mi alrededor se convirtió en un túnel de caras borrosas y sonidos distorsionados. Solo podía ver a los 4 actores en el escenario, mi hermano, el traidor, su novia, la víctima fingida, y mis padres, los cómplices silenciosos que acababan de sacrificar a uno de sus hijos para salvar al otro. El tiempo se fracturó. Cada segundo se estiraba en una agonía insoportable. Las caras de los invitados se habían transformado en una galería de máscaras grotescas, curiosidad morbosa, juicio, lástima. Eran un jurado y un público, y el veredicto ya había sido dictado. Culpable. La palabra resonaba en mi cabeza, aunque nadie la había pronunciado en voz alta. No es cierto, logré decir, pero mi voz salió como un graznido ahogado, patético. Se perdió en el murmullo creciente de la multitud. Ah, no, replicó Leo, su tono ahora lleno de una justa indignación. Se acercó a Sofía, quien sollozaba con el rostro oculto entre las manos, y le quitó el teléfono con un gesto delicado. Quizás esto te refresque la memoria, hermanito. Caminó hacia mí, abriéndose paso entre los invitados que se apartaban como las aguas del Mar Rojo. Se detuvo a un palmo de mi cara, su aliento olía a vino y a victoria. Me puso el teléfono frente a los ojos. La pantalla brillaba con una luz cruel. Eran capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp. El nombre de contacto era Adrián, con mi foto de perfil. Los mensajes eran una sarta de clichés románticos y promesas vacías. No puedo dejar de pensar en ti, Sophie, eres la única que me entiende, pronto estaremos juntos, te lo prometo. Eran falsos, torpemente falsos. Cualquiera que me conociera sabría que yo nunca escribiría así. Pero para esta audiencia, para este jurado hambriento de drama, eran la prueba irrefutable. Sigue viendo, Siseo Leo. Deslizó el dedo por la pantalla. Aparecieron fotos. Una era de Sofía y yo en la cena de Navidad del año pasado. Estábamos uno al lado del otro, sonriendo para la foto familiar. Pero la imagen estaba recortada de tal manera que parecía que estábamos solos, íntimamente juntos. Otra foto era de un evento de la empresa de mi padre, yo estaba hablando con Sofía, mi mano gesticulando en el aire. El ángulo de la foto hacía parecer que estaba a punto de acariciar su mejilla. Era una manipulación burda, descarada. Pero era efectiva. Levanté la vista del teléfono, buscando desesperadamente un aliado, una mirada de duda, de fe. Mis ojos se encontraron con los de mi madre. Ella estaba en el escenario, secando una lágrima inexistente de la mejilla de Sofía. Me miró, y en su expresión no vi sorpresa. No vi el horror de una madre que descubre una traición monstruosa. Vi resolución. Vi una determinación fría como el acero. Se había puesto del lado de ellos. Había elegido. En ese instante, comprendí la magnitud de la conspiración. Esto no era un impulso de Leo. Había sido planeado, ensayado. Y mis padres eran, como mínimo, cómplices silenciosos. Probablemente, mucho más que eso. La realización me golpeó con la fuerza de un objeto contundente. El aire fue expulsado de mis pulmones. Me sentí como un idiota. El dinero mensual, las preguntas sobre mis propiedades, la cena incómoda, todo encajó en su lugar, formando una imagen horrible y clara. Habían estado preparando el terreno, construyendo su caso, mientras yo, ahogado en mi propio duelo, no había visto nada. Y ahora, dijo Leo, volviendo al micrófono y recuperando la atención de todos, mi hijo, el hijo de Adrián, merece lo que es suyo por derecho. Exigimos que Adrián reconozca su responsabilidad y le otorgue a su hijo la mitad de la herencia que le dejó su difunta esposa. Es lo justo. Es lo que Isabel, con su gran corazón, habría querido. Usar su nombre de nuevo. Usar la memoria de mi esposa para justificar su robo. Esa fue la profanación final.
Una rabia blanca y pura surgió desde las profundidades de mi ser, quemando la niebla del shock. Era una rabia tan intensa que me dejó temblando. Son unos mentirosos, dije, esta vez con una voz clara y firme que sorprendió incluso a mí mismo. Todos ustedes. Mi padre dio un paso al frente, su rostro una máscara de furia paternal. ¿Cómo te atreves, Adrián? Después de lo que has hecho, ¿todavía tienes el descaro de insultarnos? No tienes vergüenza. No podía seguir allí. No podía respirar el mismo aire que ellos. Mi cuerpo se movió por sí solo, impulsado por un instinto primario de supervivencia. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Los susurros me seguían como un enjambre de avispas. ¡Qué escándalo, pobre Leo! Siempre pareció tan buen muchacho, el Adrián. Cada palabra era una aguja en mi piel. Adrián, no te vayas. No huyas de tus responsabilidades, gritó mi madre a mi espalda. No me detuve. Empujé la pesada puerta de madera del salón y salí al sol cegador del exterior. El aire fresco se sintió como una bendición, pero no pudo limpiar la suciedad que sentía por dentro. Caminé hacia mi coche en el estacionamiento, mis piernas temblando. Cada paso era un esfuerzo. Me sentía como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Me metí en el coche y cerré la puerta, el sonido sordo me aisló del mundo. Apoyé la frente en el volante, el plástico frío contra mi piel ardiente. Y por primera vez desde el funeral de Isabel, lloré. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de una traición tan profunda y absoluta que parecía haber roto algo fundamental dentro de mí. Me habían quitado a mi esposa, y ahora, mi propia familia estaba tratando de robarme su memoria, mi dignidad y mi futuro. Estaba solo. Completamente y aterradoramente solo. En ese momento, en el silencio de mi coche, me sentí exiliado. Exiliado de mi familia, de mi historia, de todo lo que una vez había conocido. Conduje sin rumbo, las calles de Querétaro pasando como un borrón desenfocado a través de mis lágrimas. No sé cuánto tiempo estuve así, perdido en un laberinto de asfalto y desesperación. Finalmente, el instinto me llevó a casa, al único refugio que me quedaba, aunque ahora se sintiera profanado. Entré y cerré la puerta, apoyando la espalda contra ella. El silencio de la casa era diferente ahora. Ya no era el silencio pacífico del duelo, era un silencio hostil, cargado de las mentiras que acababan de destrozar mi vida. La rabia, que había estado contenida, explotó. Agarré un jarrón de la mesa de la entrada, uno que Isabel había elegido con tanto cuidado, y lo estrellé contra la pared. El sonido de la cerámica haciéndose añicos me dio una satisfacción salvaje y fugaz. Grité. Un grito gutural, animal, que salió desde lo más profundo de mi alma rota. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y saqué la primera botella de cerveza que encontré. Luego otra. Y otra. Quería ahogar las voces en mi cabeza, las caras de mi familia, la humillación. Me senté en el suelo de la sala, rodeado de los fantasmas de mi vida feliz, y bebí hasta que los bordes de la realidad comenzaron a suavizarse. Mi teléfono, que había arrojado sobre el sofá, empezó a vibrar sin cesar. Eran ellos. Mensajes de mi madre, llenos de falsos lamentos y exigencias. Adrián, tienes que entrar en razón, piensa en ese niño inocente. Llamadas perdidas de mi padre. Bloqueé sus números. Uno por uno. Con cada bloqueo, sentía una pequeña punzada de poder en medio de mi impotencia. Era un acto de rebelión pequeño, inútil, pero era mío. Las horas se mezclaron en una neblina alcohólica. El sol se puso, pintando el cielo de naranja y púrpura, pero yo no lo vi. Estaba en mi propio infierno privado. Me quedé dormido en el suelo, con la cabeza apoyada en el sofá, y soñé con Isabel. En el sueño, ella me miraba con una tristeza infinita y me decía, no dejes que te destruyan, Adrián. No los dejes ganar. Me desperté con el cuello rígido y la boca seca. La casa estaba en penumbras. El teléfono vibraba de nuevo. Un número desconocido. Lo ignoré. Pero el teléfono siguió sonando, insistente, perforando la quietud.
Con un gruñido de fastidio, contesté, listo para descargar mi furia contra quienquiera que fuera. Bueno, espeté. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una voz de mujer, tranquila y firme, una voz que no reconocí de inmediato pero que tenía una cadencia extrañamente familiar. ¿Hablo con Adrián?, preguntó. Sí. ¿Quién habla? Mi tono era hostil. Adrián, mi nombre es Elena. Soy la prima de Isabel. Elena. La prima más joven de Isabel, la que vivía en Monterrey. Hacía años que no la veía, desde nuestra boda. Me quedé en silencio, confundido. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Qué quería? Me acabo de enterar de la porquería que te hicieron, dijo, su voz sin rodeos, cargada de una indignación que se sentía genuina. Mi mamá habló con la tía Chela. Las noticias vuelan, ya sabes. Adrián, escúchame. Lo primero que quiero que sepas es que no estás solo. Y lo segundo, y más importante, es que yo sé que es mentira. Te conozco. Y conocía a mi prima. Sé que nunca harías algo así. Sus palabras fueron como un bálsamo en una herida abierta. Escuchar a alguien, a una sola persona en el mundo, decir que creía en mí, me rompió. Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez silenciosas, calientes. Gracias, Elena, susurré, mi voz rota. No me agradezcas, dijo con firmeza. Estoy furiosa. Furiosa con esa gente que se hace llamar tu familia. Isabel, ella siempre lo supo. Siempre supo cómo eran. ¿A qué te refieres?, pregunté, incorporándome en el suelo. Ella nunca confió en ellos. Especialmente en tu hermano. Siempre me decía que sentía su envidia, que tenía que tener cuidado. Era muy perceptiva, ya sabes. Hizo una pausa. Adrián, hay algo más. Algo que Isabel me confió hace tiempo. Me hizo prometer que si alguna vez te pasaba algo o si ellos intentaban hacerte daño, te lo daría a ti. Mi corazón se detuvo. ¿Darte qué? Un diario, dijo Elena. No es un diario personal, no exactamente. Es más como una bitácora. Ella anotaba cosas. Conversaciones, observaciones, preocupaciones. Me dijo que era su póliza de seguro contra ellos. Por si acaso. Un diario. Isabel. Mi mente se aceleró, tratando de procesar lo que Elena me estaba diciendo. Isabel, mi esposa previsora, mi inteligente y maravillosa Isabel, de alguna manera había anticipado esto. Desde la tumba, estaba tratando de protegerme. ¿Dónde está ese diario?, pregunté, la esperanza, una pequeña y temblorosa llama, encendiéndose en la oscuridad de mi pecho. Lo tengo yo. Está a salvo, respondió Elena. Escucha, voy a tomar el primer vuelo a Querétaro mañana por la mañana. No vas a pasar por esto solo. ¿Entendido? Asentí, aunque ella no podía verme. Entendido. Y Adrián, añadió, su voz suavizándose. Sé fuerte. Por ti. Y por ella. Lucha. No dejes que se salgan con la suya. No dejes que manchen su memoria. Colgamos, y me quedé mirando el teléfono en mi mano. La llamada de Elena había sido un salvavidas lanzado en medio de un océano embravecido. No estaba solo. Tenía una aliada. Y tenía un arma que mi esposa me había dejado. Un diario. Una póliza de seguro. Me levanté del suelo. Mis piernas todavía temblaban, pero ya no era por debilidad. Era por una nueva energía que empezaba a recorrer mis venas. Fui al baño y me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados, la barba de 2 días, la camisa arrugada. Parecía un hombre derrotado. Pero en el fondo de mis ojos, vi algo más. Vi la llama que Elena había encendido. La llama que el recuerdo de Isabel había avivado. La rabia seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un compañero. Ya no era solo una víctima. Iba a ser un luchador. Iban a lamentar el día en que decidieron declararme la guerra.
Iban a aprender, de la manera más dura, que habían subestimado al hombre que amaba a Isabel. Y, sobre todo, la habían subestimado a ella. Elena llegó a la mañana siguiente, tal como lo prometió. Cuando abrí la puerta, me abrazó con fuerza, un abrazo sin palabras que decía todo lo que necesitaba escuchar. Era más joven que Isabel, pero en sus ojos vi la misma inteligencia y la misma lealtad feroz. Entró en la casa, vio los restos del jarrón en el suelo, y en lugar de juzgarme, asintió levemente, como si entendiera perfectamente la necesidad de esa destrucción. Aquí tienes, dijo, sacando de su bolso un cuaderno de cuero grueso y desgastado. Su póliza de seguro. Tomé el diario con manos temblorosas. Se sentía pesado, cargado de historia. La caligrafía de Isabel llenaba las páginas, elegante y precisa. Empecé a leer allí mismo, de pie en medio de la sala. Elena preparó café en silencio, dándome mi espacio. El diario era devastador y revelador a partes iguales. Isabel, con su aguda observación de novelista, había documentado cada desaire, cada comentario venenoso, cada petición de dinero de mi familia. Había una entrada sobre la cena en la que anuncié mi gran proyecto, donde escribió, vi la envidia en los ojos de Leo. No es solo dinero lo que quiere de Adrián. Quiere su vida. Y sus padres se la darían si pudieran. Otra entrada detallaba la llamada en la que mi padre me pidió los 30,000 pesos mensuales, lo están desangrando poco a poco, y él se deja, por un amor filial que no es correspondido. Le están robando el futuro que construimos juntos, y lo hacen en nombre de la familia. Pero la revelación más importante, el arma secreta que lo cambiaría todo, estaba en las últimas páginas. Con una honestidad desgarradora, Isabel había escrito sobre nuestro viaje más íntimo y doloroso, nuestra lucha por tener un hijo. Hoy recibimos los resultados de Adrián, leí, mi corazón latiendo con fuerza. Oligospermia severa. Las palabras del doctor rebotan en mi cabeza. Prácticamente imposible de forma natural. Veo la vergüenza en los ojos de mi Adrián, esa herida estúpida en su orgullo de hombre. Lo abracé y le dije que nuestro amor no se mide en células, que él es mi mundo entero, con o sin hijos. Pero sé que le duele. Decidimos empezar el tratamiento de fecundación in vitro la próxima primavera. Es nuestra única esperanza. Nuestro pequeño secreto. Nuestra batalla juntos. Cerré el diario, las lágrimas nublando mi visión. Lo recordaba todo. Mi vergüenza. Su apoyo incondicional. Nuestro secreto. Un secreto que ahora se convertía en mi escudo más poderoso. La mentira de Leo no era solo una mentira, era una imposibilidad biológica. Elena, dije, mi voz ahogada. Tenía razón. Esto lo cambia todo. Ella asintió. Lo sé. Pero no podemos actuar a la ligera. Necesitamos a alguien que sepa cómo usar esta arma. No podemos ir a una pelea de cuchillos con una bomba nuclear y detonarla por accidente. ¿Qué sugieres?, pregunté. Hay alguien, dijo Elena. Alguien en quien Isabel confiaba ciegamente. El mejor amigo de su padre, casi un tío para ella. Un abogado retirado, pero dicen que sigue siendo la mente más brillante de la ciudad. Se llama Don Ramiro. Esa misma tarde, Elena nos consiguió una cita. El despacho de Don Ramiro estaba en su propia casa, una casona antigua en el centro histórico. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con el pelo completamente blanco y unos ojos azules que parecían haberlo visto todo. Nos recibió con una calidez que me desarmó. Le contamos toda la historia, desde el bautizo hasta el diario. Escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus dedos entrelazados sobre un escritorio de caoba maciza. Cuando terminé, le entregué el diario. Lo leyó con una concentración absoluta, pasando las páginas con un cuidado reverencial. Cuando terminó, cerró el cuaderno y me miró fijamente. Conocí bien a Isabel, dijo, su voz grave y pausada. Era una mujer excepcional. Y muy inteligente. Esto, dijo, dando una palmada suave al diario, es una obra maestra de previsión. Se reclinó en su silla. Adrián, tu familia ha cometido un error garrafal.
Han subestimado a tu esposa, y te han subestimado a ti. Su caso se basa en el teatro, en la manipulación emocional. El nuestro se basará en hechos fríos e irrefutables. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiéndome por primera vez en manos de un experto. Nada, respondió don Ramiro, y mi corazón se hundió. Al ver mi expresión, sonrió. Nada, por ahora. No vamos a reaccionar a sus provocaciones. Vamos a esperar a que ellos den el siguiente paso. Seguramente, te enviarán una carta de un abogado, o intentarán demandarte formalmente. Dejemos que se enreden en su propia red de mentiras. Dejemos que construyan su castillo de naipes sobre un terreno pantanoso. Pero, ¿y la prueba del diario?, insistí. Esa es nuestra carta del triunfo, Adrián. Y una carta así no se muestra al principio del juego. Se guarda. Se usa en el momento preciso para ganar la partida de forma definitiva. Ellos creen que su única debilidad es la falta de una prueba de ADN, y como tu cuerpo fue, como no hay forma de obtener tu ADN, creen que están a salvo, dijo, corrigiéndose con delicadeza. No saben que la prueba no está en tu ADN, sino en tu historial médico. Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules brillando con una luz estratégica. Vamos a dejar que ellos mismos se ahoguen. Recopilaremos nuestra propia evidencia en silencio. Investigaremos las finanzas de tu hermano, demostraremos su patrón de irresponsabilidad. Y cuando llegue el momento, en un terreno legal, no en un circo familiar, los destruiremos con la verdad. Con tu verdad. Y con la de Isabel. Salí del despacho de don Ramiro sintiéndome como un hombre nuevo. El caos en mi mente había sido reemplazado por un plan. La desesperación, por una estrategia. Ya no era una víctima a la deriva. Tenía un mentor, una aliada y un arma secreta. La partida de ajedrez había comenzado, y por primera vez, sentía que yo también podía mover las piezas. Las siguientes 2 semanas fueron una guerra fría. Tal como don Ramiro había predicho, el asedio comenzó. Mi teléfono, con un nuevo número que solo Elena y él conocían, permanecía en silencio, pero mi antigua vida no me dejaba en paz. Recibía correos electrónicos de tíos y primos lejanos, algunos expresando una decepción hipócrita, otros instándome a hacer lo correcto por ese pobre niño. Cada mensaje era una pequeña daga, un recordatorio de cómo la mentira de mi familia se había extendido como un cáncer. Luego llegó la carta oficial. Un sobre grueso con el membrete de un despacho de abogados que no conocía. Mis manos temblaban al abrirlo. Era una notificación formal, un documento legal que, en un lenguaje frío y brutal, me exigía el pago de una pensión alimenticia provisional para el menor Mateo. Y me invitaba a iniciar las negociaciones para la división de los bienes de la herencia de Isabel, a fin de evitar un litigio costoso y prolongado. La carta estaba firmada por un tal licenciado Vega, el abogado de Leo. Perfecto, dijo don Ramiro cuando le leí la carta por teléfono. Han mordido el anzuelo. Ahora el juego se traslada a nuestro terreno. Don Ramiro respondió a la carta proponiendo una reunión de mediación en su despacho. Para explorar todas las vías de resolución antes de proceder judicialmente, escribió. Era una trampa elegantemente dispuesta. Ellos pensarían que estábamos asustados, que buscábamos un acuerdo para evitar la humillación pública de un juicio. El día de la reunión, me sentí extrañamente tranquilo. Elena estaba a mi lado, su presencia una fuente de fuerza silenciosa. Don Ramiro nos recibió con una sonrisa serena. Recuerden el plan, nos dijo. Dejen que hablen. Dejen que se sientan superiores. Nosotros solo escucharemos. Llegaron puntuales. Leo, mi padre y el licenciado Vega. Mi madre y Sofía, convenientemente, no estaban presentes, las pobres víctimas no debían ser sometidas a tanto estrés. Leo entró con una arrogancia insufrible, vestido con un traje que claramente no era suyo. Mi padre tenía una expresión severa, la de un patriarca decepcionado. El licenciado Vega era un hombrecillo resbaladizo con el pelo engominado y una sonrisa de superioridad. Se sentaron frente a nosotros en la imponente sala de juntas de don Ramiro. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Bien,
comenzó el licenciado Vega, abriendo su maletín con un chasquido. Agradecemos que hayan accedido a esta reunión. Demuestra una voluntad de resolver este desafortunado asunto de manera civilizada. Don Ramiro simplemente asintió, invitándolo a continuar con un gesto de la mano. Vega expuso su caso, que no era más que una repetición de la farsa del bautizo. Habló del romance clandestino, de la promesa de un futuro juntos, del deber moral y legal que yo tenía con el niño. Presentó copias de las fotos manipuladas y las conversaciones de WhatsApp falsificadas como si fueran el Evangelio. Leo intervino, su voz llena de una emoción teatral. Yo no quiero el dinero para mí, don Ramiro. Lo único que quiero es justicia para mí, para el niño. Que su padre biológico se haga cargo. Que tenga la vida que se merece. Adrián nos ha destrozado. Mi padre añadió su parte, su voz grave y resonante. Mi hijo Adrián siempre fue un buen hombre. No sé qué le pasó. Pero un hombre de verdad asume sus responsabilidades. Eso es todo lo que le pedimos. Que sea un hombre. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Quería gritar, quería lanzarles el diario de Isabel a la cara. Pero miré a don Ramiro, y su calma me ancló. Él tenía el control. Cuando terminaron su perorata, un silencio expectante llenó la sala. El licenciado Vega nos miró, esperando nuestra contraoferta, nuestra rendición. Fue entonces cuando don Ramiro habló por primera vez, su voz tranquila cortando la tensión como un bisturí. Licenciado Vega, señor. Adrián, dijo, dirigiéndose a mi padre. Hemos escuchado su posición con mucha atención. Es una historia, conmovedora. Sin embargo, se basa enteramente en suposiciones y en pruebas circunstanciales que mi cliente afirma que son fraudulentas. Vega resopló. ¿Fraudulentas? Tenemos testigos, tenemos mensajes. Lo que no tienen, lo interrumpió don Ramiro suavemente, es una prueba científica. Una prueba irrefutable. Me miró, y ese fue mi momento. La señal que habíamos ensayado. Respiré hondo, reuní toda la fuerza que me quedaba y hablé, mi voz sorprendentemente firme. Acepto, dije. Todos en la sala me miraron. Acepto mi responsabilidad, si es que la tengo. Leo sonrió, una sonrisa de triunfo puro. Pensó que me había quebrado. Pero para determinar esa responsabilidad, continué, mirando directamente a mi hermano, la ciencia es mejor que el teatro. Exijo una prueba de ADN. El licenciado Vega se rió. Por supuesto. Pero me temo que eso es imposible, señor Adrián. Su difunta esposa fue cremada. No hay material genético para comparar. No me refiero a ella, dije, y la sala se quedó en silencio de nuevo. Me refiero a mí. Una prueba de paternidad. Entre el niño y yo. La arrogancia de Leo era palpable. Se echó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos. Adelante. No tengo nada que temer. La verdad está de mi lado. Era el momento de la estocada final. La jugada que don Ramiro había diseñado. Excelente, dije, manteniendo la calma. Una prueba completa, entonces. Para estar absolutamente seguros. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. No solo una prueba de paternidad entre el niño y yo. Ya que estamos en busca de la verdad familiar, exijo también una prueba de abuelidad. Entre el niño y mi padre aquí presente. El efecto fue instantáneo y devastador. La sonrisa de Leo se borró de su rostro como si la hubieran limpiado con un trapo. Se quedó paralizado, sus ojos desorbitados por el pánico. El licenciado Vega lo miró, confundido por su reacción. Pero fue mi padre quien tuvo la reacción más reveladora. Su rostro perdió todo el color, volviéndose de un tono grisáceo, ceroso. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Se quedaron atrapados. Si se negaban, admitirían que había algo que ocultar. Si aceptaban, su mentira corría el riesgo de ser expuesta de una forma que ni siquiera habían imaginado. La trampa se había cerrado.
Y ellos, con su propia arrogancia, habían caminado directamente hacia ella. En el silencio atronador de esa sala, supe que había recuperado el control. El juego había cambiado. El silencio en la sala de juntas era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La bravuconería de Leo se había evaporado, reemplazada por una palidez mortal. Mi padre parecía haber envejecido 20 años en un instante, su postura de patriarca ofendido se desmoronó en la de un hombre anciano y asustado. El licenciado Vega miraba de su cliente a mi padre, su expresión una mezcla de confusión y alarma al darse cuenta de que algo en su caso perfectamente construido estaba podrido hasta la médula. Una prueba de abuelidad, tartamudeó Vega, ¿con qué propósito? La paternidad es el único punto en cuestión aquí. Al contrario, licenciado, intervino don Ramiro, su voz suave pero implacable. Ustedes han construido su narrativa alrededor de la familia. Han apelado al honor familiar, a la sangre. Pues bien, confirmemos la sangre. Una prueba de abuelidad no dejará lugar a ninguna duda. Si el niño es nieto de mi cliente aquí presente, dijo señalando a mi padre, reforzará su caso de manera exponencial. ¿No es así? Era un jaque mate lógico. No tenían escapatoria. Negarse sería una admisión de culpa ante el mediador oficial que don Ramiro había insistido en que estuviera presente. Nosotros, por supuesto que aceptamos, dijo finalmente mi padre, su voz un susurro ronco. Era una capitulación, no una afirmación. Leo no dijo nada. Solo miraba al frente, su mandíbula apretada, una vena latiendo en su sien. La trampa no era solo que la prueba de ADN me exoneraría a mí, la trampa era que, si el niño tampoco era hijo de Leo, la prueba de abuelidad lo expondría todo. Habían apostado todo a que yo me negaría o a que la prueba sería inconclusa. Nunca se les ocurrió que yo exigiría una verificación total del linaje. Las siguientes 2 semanas fueron una tortura de silencio y anticipación. El mediador ordenó las pruebas en un laboratorio certificado e independiente. Se tomaron las muestras, una de Mateo, una mía y una de mi padre. El proceso fue clínico, impersonal, pero para mí, cada hisopo de algodón era un paso más hacia la liberación. Finalmente, llegó el día de la revelación. Nos reunimos de nuevo en la misma sala de juntas. Esta vez, el ambiente no era de tensión, sino de fatalidad. Leo y mi padre entraron con la cabeza gacha, evitando mi mirada. Parecían 2 reos caminando hacia el patíbulo. El mediador, un hombre serio y profesional, carraspeó y abrió el sobresellado que contenía los resultados. Sostenía 2 informes en sus manos. Procederé a leer las conclusiones de ambos informes, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Primero, el informe de la prueba de paternidad entre el señor Adrián y el menor Mateo. Hizo una pausa que se sintió eterna. Los resultados del análisis de los marcadores de ADN excluyen al señor Adrián como padre biológico del menor Mateo. La probabilidad de paternidad es del 0%. Un suspiro colectivo se escapó de Elena y de mí. Lo sabía, por supuesto, pero escucharlo en voz alta, de forma oficial, fue como si me quitaran una montaña de encima. Sentí que podía respirar por primera vez en semanas. El licenciado Vega se hundió en su silla. Mi padre cerró los ojos. Ahora, continuó el mediador, tomando el segundo informe. El informe de la prueba de abuelidad, comparando el perfil genético del menor Mateo con el del señor, padre de Adrián y Leonardo. Leo levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, una última y desesperada chispa de esperanza en ellos. Quizás Sofía le había mentido. Quizás, por un milagro retorcido, el niño era suyo. El mediador ajustó sus gafas. Los resultados del análisis genético también excluyen al señor, como abuelo biológico del menor. La probabilidad de abuelidad es del 0%. El golpe fue definitivo. Aniquilador. Leo emitió un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y gemido. Se cubrió la cara con las manos. Su castillo de mentiras no solo se había derrumbado, había sido pulverizado, reducido a polvo por la fría y objetiva ciencia. Mi padre me miró. Por primera vez, no había ira, ni decepción, ni arrogancia en sus ojos.
Solo había un vacío inmenso, la mirada de un hombre que lo ha perdido todo, especialmente su propia brújula moral. Esto es un fraude, dijo don Ramiro, su voz tranquila pero cortante como el hielo. Un intento deliberado de extorsión basado en una mentira monstruosa. Mi cliente ha sido difamado públicamente, su duelo ha sido profanado y su estabilidad emocional ha sido atacada. Se levantó, su imponente figura dominando la sala. La mediación ha terminado. Consideren esto, señores, dijo, mirando a Leo y a mi padre, un acto de misericordia. Porque si mi cliente decidiera proceder con una demanda por fraude, difamación y daño moral, las consecuencias para ustedes serían catastróficas. Nadie dijo una palabra. El silencio era su sentencia. La verdad, no la mía, sino la verdad objetiva, los había condenado. Y en ese silencio, encontré mi paz. Salimos de la oficina de don Ramiro y el aire de la calle nunca se sintió tan limpio. Elena me abrazó con fuerza. Lo logramos, Adrián. Lo lograste. Asentí, sintiendo un agotamiento profundo pero también una ligereza que no había experimentado en meses. La guerra había terminado. En el coche, don Ramiro me preguntó qué quería hacer a continuación. Como dije adentro, tienes todos los elementos para una demanda que los dejaría en la ruina, Adrián. No solo financieramente, sino también socialmente. Lo pensé por un momento. Imaginé el placer de la venganza, de verlos humillados en un tribunal como ellos me habían humillado a mí. Pero la imagen me dejó un sabor amargo. No, dije finalmente, mi voz segura. Ya gané. Mi victoria no es su destrucción. Mi victoria es mi paz. Es recuperar mi nombre y el de Isabel. No quiero pasar ni un minuto más de mi vida en una habitación con ellos. Don Ramiro me miró y asintió, una sonrisa de aprobación en su rostro. Esa es la decisión de un hombre que ha ganado de verdad. Las consecuencias de su mentira no tardaron en llegar, incluso sin una demanda. La noticia de los resultados del ADN se filtró, como siempre pasa en las familias y en las ciudades pequeñas. El escándalo fue monumental, pero esta vez, los villanos eran ellos. Leo se convirtió en un paria. Sofía, según supe por Elena, lo dejó y se fue de la ciudad con el bebé, desapareciendo de sus vidas tan rápido como había aparecido. Leo se quedó solo, sin novia, sin hijo, sin credibilidad y, por lo que parecía, sin el apoyo incondicional de nuestros padres. Una semana después, mi teléfono sonó. Era mi madre, desde un número desconocido. Contesté, no por debilidad, sino por una necesidad de cerrar el círculo. Adrián, hijo mío, su voz era un sollozo lastimero. Por favor, perdóname. No sabíamos. Leo nos engañó, nos manipuló. Estábamos tan ciegos por el amor a tu hermano, por el nieto que creíamos tener. Escuché su letanía de excusas, su intento de reescribir la historia para convertirse en otra víctima. Pero yo ya no era el público de su teatro. Mamá, la interrumpí, mi voz serena, desprovista de ira. Tu error no fue creerle a Leo. Tu error fue estar dispuesta a destruirme a mí para protegerlo. El amor de un padre no debería elegir un hijo sobre otro. Y ustedes eligieron. Una y otra vez, durante toda mi vida. Pero somos tu familia, gimió. No, respondí con una finalidad tranquila. Ustedes son las personas con las que comparto sangre. Mi familia son las personas que me respetan, que me cuidan, que creen en mí. Ustedes dejaron de ser mi familia el día del bautizo. Hubo un silencio roto solo por sus sollozos. Adiós, mamá, dije suavemente. Y colgué. Inmediatamente, bloqueé el número. No sentí tristeza. No sentí triunfo. Solo sentí el chasquido final de una cadena que me había atado durante 38 años. Era libre. Han pasado 3 meses desde ese día. La vida, lentamente, ha comenzado a encontrar un nuevo ritmo, una nueva melodía. Siguiendo el consejo de don Ramiro, vendí la casa. Era demasiado grande, estaba demasiado llena de fantasmas, tanto buenos como malos. Me mudé a un departamento moderno en el centro de la ciudad,
con un balcón que tiene una vista espectacular de los Arcos de Querétaro. Es un espacio mío, un lienzo en blanco. Con una parte del dinero de la venta, creé una pequeña fundación a nombre de Isabel, la beca Isabel Garza para jóvenes escritores. Cada año, ayudará a un estudiante de literatura de bajos recursos a pagar su universidad. El dinero que antes iba a parar a los bolsillos de mi hermano ahora servirá para que los sueños de alguien, sueños como los que tenía Isabel, puedan volar. Es la mejor manera que encontré para honrar su memoria. Mi vida social también ha cambiado. Ya no hay cenas dominicales forzadas ni llamadas telefónicas cargadas de manipulación. En su lugar, hay cenas de viernes por la noche con Elena, que decidió mudarse a Querétaro para estar más cerca, y almuerzos de domingo con don Ramiro y su esposa, quienes me han adoptado como a un sobrino. Hablamos de libros, de arquitectura, de la vida. Reímos. Son conversaciones reales, con afecto genuino. Ellos, junto con un par de viejos amigos que se mantuvieron a mi lado durante la tormenta, se han convertido en mi verdadera familia. La familia que se elige. No he vuelto a saber de mis padres ni de Leo. A veces, me pregunto qué será de ellos, pero el pensamiento es fugaz, como ver a un extraño por la calle. Ya no me provocan dolor ni rabia. Solo una indiferencia tranquila. Son personajes de un libro que ya he terminado de leer. Esta noche, estoy en mi balcón, con una copa de vino en la mano, mirando cómo las luces de la ciudad empiezan a parpadear. El aire es fresco. Pienso en Isabel. El dolor de su ausencia sigue ahí, es una cicatriz en mi corazón que nunca desaparecerá por completo. Pero ya no es un dolor que me paraliza. Ahora, es un recuerdo agridulce que me impulsa a vivir, a ser digno del amor que compartimos. La traición de mi familia biológica me lo quitó casi todo, pero al final, me dio un regalo inesperado, la libertad. La libertad de ser yo mismo, sin la sombra de la desaprobación o la envidia. La libertad de construir mi propia definición de hogar y de familia. No es la vida que planeé con Isabel bajo un cielo estrellado hace tantos años. Pero mientras observo la ciudad extenderse ante mí, vibrante y llena de posibilidades, siento una paz que creí perdida para siempre. Es una vida nueva. Una vida que me pertenece. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, siento que estoy listo para vivirla.